Vamos a continuar con la grabación de la segunda parte que no logramos cubrir por efectos de problemas de internet, ¿verdad? En la sesión en vivo. Entonces, estábamos en la parte correspondiente al estudio de los sistemas automatizados y decíamos que el estudio de los sistemas automatizados se aborda generalmente dividiendo el sistema en dos partes, la parte operativa y la parte de mando, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte de mando nosotros podemos ver que tenemos aquí por el lado izquierdo, ¿verdad?, un operador con un dispositivo, con una interfaz con la que él tendría acceso pues a hacer diferentes configuraciones, ¿verdad?, a lo que es al controlador o al sistema de control en la parte de mando, ¿verdad? Habrían diferentes, una interfaz con botones, demás, ¿verdad? Indicadores, así similar como podríamos decir en el ejemplo que teníamos de un vehículo donde podemos ver el velocímetro, ¿verdad? La velocidad, cuando se va a recalentar el motor, etcétera, todos los diferentes sistemas de luces, de parqueo, todo lo que tiene, ¿verdad? Entonces el operador a su alcance para poder él realizar ajustes en el sistema y poder controlar todos los elementos que están en la parte operativa. Entonces el controlador como tal pues correspondería pues a todo el dispositivo inteligente, digamos, que va a dar acceso a diferentes herramientas para accionar otros elementos. Entonces, por ejemplo, en el vehículo podríamos decir que el ser humano pues a través de incrementar, ¿verdad?, la fuerza en los pedales, él puede hacer que se incrementen y se disminuyan. Asimismo, él puede activar diferentes palancas que tiene el vehículo o botones para poder activar diferentes elementos que le sirvan, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos van a producir diferentes efectos en la parte operativa, que en un vehículo pues tenemos, digamos, las ruedas, el sistema de freno, el sistema de lubricación, todo lo que tiene pues un vehículo, ¿verdad? En el caso de los sistemas de control tenemos la parte de mando al controlador, que sería la parte del cerebro, ¿verdad?, que va a mandar órdenes, y esas órdenes a través de unos preaccionadores que vamos a ver más adelante lo que hacen es convertir, ¿verdad?, esas señales que le envía el controlador, que digamos son de bajo voltaje, de baja corriente, de baja potencia, a unos accionadores que ya son elementos que tienen fuerza suficiente para poder hacer acciones en dispositivos pesados que podrían ser motores, válvulas, sensores, etcétera, ¿verdad? Todo eso va a estar en la parte de hacer un efecto en el proceso, que donde está la variable, que podría ser cualquiera de las variables que vimos anteriormente, temperatura, presión, ¿verdad? Etcétera, cualquier tipo de variable. Esos procesos van a pasar, ¿verdad?, a través de una retroalimentación al controlador para que el controlador vea el efecto que está surgiendo y así, ¿verdad? Aquí también el controlador tendría acceso a otras partes de mando. Entonces nos dice que la parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Está compuesta de los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación. Forma parte de ella los accionadores de la máquina, como son motores de corriente continua, motores corriente alterna, cilindros neumáticos, accionadores hidráulicos, compresores, bombas, etcétera. Todos los elementos que van a tener un efecto directo, ¿verdad?, o inmediato sobre los diferentes variables que tenemos en el campo, ¿verdad? En la parte de mando está a cargo del controlador el sistema de producción automatizado. El controlador está en el centro del sistema. El controlador determina las acciones a realizar sobre el sistema de producción basado en la lógica de control, en base a las señales de los sensores y en base a las órdenes que provengan del operador. Entonces en la figura 1.6 volvemos a tener, aquí ya vemos al operador y vemos los diferentes elementos, ¿verdad?, de la interfaz que se le provee al operador para el manipular o poder observar el estado en tiempo real de la planta o proceso, y a través de lo que él observa, él ve, se pueda modificar el estado a un nivel deseado, ¿verdad? Si acaso está en unos niveles que no corresponden. Por ejemplo, en el vehículo, si
si acaso está falta de gasolina o por ejemplo tiene recalentado alta la temperatura, entonces el operador podría realizar diferentes acciones para poder disminuir los niveles, ¿verdad? De acuerdo pues a las diferentes acciones que hayan, ¿verdad? La parte del controlador tiene sus diferentes interconexiones que son señales de control que van a la planta, y esa planta genera, ¿verdad?, a través de los elementos operativos, ¿verdad?, magnitudes de respuesta, ¿verdad?, que van hacia los diferentes dispositivos, y eso lo podríamos retroalimentar al controlador para que el controlador vea el efecto que se va dando a través de lo que son las acciones de control o las indicaciones de control que se le habían dado anteriormente. Esta asignatura tiene el nombre de sistema de control, y en ella abordaremos algunos elementos teóricos y prácticos útiles para el análisis y el diseño de sistemas de control enmarcados en lo que se conoce como teoría del control clásico. Iniciaremos el desarrollo de la asignatura definiendo algunos términos cuyos significados son de vital importancia para el buen entendimiento de este curso. Entonces comenzamos con el término más básico, y es el término de sistema, del cual existen una gran cantidad de definiciones. En nuestro curso consideraremos un sistema como una combinación de componentes físicos que actúan juntos para realizar una función que no sería posible con cualquiera de las partes individuales. Algunos ejemplos de sistemas son un amplificador electrónico compuesto de muchos componentes, un satélite de comunicaciones orbitando la Tierra, una lavadora de botella, una refrigeradora. En una forma más general, el término sistema es usado para describir una combinación de componentes, los cuales no todos son necesariamente físicos, pueden ser por ejemplo biológicos, económicos, socioeconómicos, etc. Como ingenieros estamos interesados tanto en el análisis como en el diseño de sistemas, en nuestro caso sistemas de control. De hecho, el diseño de sistemas es la parte realmente creativa de la ingeniería. Al igual que en muchos esfuerzos creativos, primero debemos aprender cómo analizar sistemas antes de proceder con el diseño de estos. Por eso es que en este curso iniciamos de los conceptos básicos, ¿verdad? Como en todas las demás asignaturas que se dan, vamos siempre de lo general a lo particular. Vamos de lo más sencillo, de lo más complejo, más general, para entender el todo, y después ir profundizando en el conocimiento de cada una de las partes, para que luego, posteriormente que dominemos todo el análisis del sistema, podamos nosotros entender cómo poder hacer un diseño, ¿verdad?, partiendo ya de lo específico, con todas sus partes, todos los detalles, hacia lo general, que sería el producto final de un sistema ya completo. Existen diferentes formas de estudiar un sistema, y en la figura 1.8 muestra las posibles alternativas. Entonces aquí tenemos que para estudiar un sistema tenemos estos dos caminos, que sería experimentar con el sistema físico, ¿verdad?, el sistema real, lo cual por lo general no es muy conveniente, porque eso requeriría que nosotros creemos el sistema. Si el sistema no existe, hay que invertir económicamente en un sistema, y no nos sería muy rentable, dependiendo del tipo de sistema, invertir una gran cantidad de dinero si ese sistema no va a resolver el problema que nosotros estamos queriendo solventar. Entonces, invertir una gran cantidad de dinero en el sistema físico no es la vía más precisa o la primera que se podría tomar. Lo que suele hacerse, ¿verdad?, es que se experimenta con un modelo del sistema real, ¿ves?, o físico que tenemos. Podemos crear un modelo, puede ser un modelo en miniatura, digamos, o un modelo piloto que representa al sistema en un ambiente prueba, digamos, y que hace exactamente lo mismo que hace el sistema físico, pero es mucho más económico de construir, de fabricar, e incluso de experimentar con él, ¿verdad? Entonces, en esa parte tenemos, cuando creamos la parte del modelo, entonces en el modelado tenemos igual dos áreas. Puede ser un modelo físico, como mencionábamos anteriormente, construir un modelo para un caso específico del sistema, ¿verdad?, o construir, digamos,
o trabajar con un modelo matemático, crear del sistema un modelo matemático, una ecuación matemática que lo represente y lo define perfectamente, y el cual nos da dos modos para trabajar con él, que puede ser una solución analítica de las ecuaciones correspondientes o una simulación, ¿verdad?, del comportamiento de ese sistema a través de diferentes software de simulación, como en el caso de nosotros que vamos a trabajar con MATLAB, ¿verdad?, para la simulación de sistemas de control. Entonces esos son los caminos que tenemos. De hecho, en lo que es los sistemas físicos constructivos, digamos, por ejemplo, se suele hacer un modelo a escala, digamos, de una casa. Si es una casa la que se va a construir, digamos, se saca un modelo de una maqueta que se le llama, que representa el modelo a escala, que es económicamente factible de construir y ver si él tiene todas las características que se van a requerir en el proyecto, y si todo es funcional, ¿verdad? Entonces se decide pasar después al modelo físico y real y hacer la inversión de la construcción, ¿verdad? Entonces similar es en el caso de nosotros los sistemas de control. Creamos un modelo del sistema y ese modelo del sistema nosotros lo probamos, hacemos todo el estudio experimental con él y vemos todas las implicaciones de viabilidad y demás, y entonces al final, cuando vemos que resuelve todo lo que nosotros buscamos, entonces se procede a la implementación en el sistema físico, ¿verdad?, como tal. Un sistema se puede ver como algo que produce una transformación de señales, es decir, un sistema tiene una señal de entrada y una señal de salida, la cual está relacionada con la entrada a través de la transformación del sistema. Entonces aquí tenemos la señal de entrada y aquí tenemos un sistema que transforma o procesa esa señal de entrada para producir una señal procesada, una salida, ¿verdad?, ya procesada. De forma breve podemos decir que mediante el análisis de un sistema obtenemos información respecto al funcionamiento del mismo. En el diseño, del cual hablaremos posteriormente, se determinan los diferentes componentes necesarios para que un sistema cumpla con un conjunto de requerimientos. Un automóvil se puede ver como un sistema en el que la entrada es la presión sobre el pedal del acelerador y la salida es el movimiento, velocidad del vehículo. Entonces allí el sistema, ¿verdad?, que teníamos es en este caso todos los procesos que se llevan a lo interno del motor, ¿verdad?, la que es el suministro de combustible. Ese combustible va a producir una serie de procesos o transformaciones hasta generar y producir la energía suficiente para que el vehículo pueda desplazarse, ¿verdad? Entonces eso es lo que constituiría el sistema: entrada, procesamiento y salida. En la parte de la clasificación de los sistemas dice que tenemos varias formas de clasificar los sistemas. Se presentan a continuación una clasificación sobre la base de ciertas características que son inherentes al tipo de sistemas que se estudian en este curso y en cursos posteriores. Vale mencionar que los tipos de sistemas descritos ya han sido considerados por su estudio en la asignatura Señales y Sistemas. En la asignatura de Señales y Sistemas, que en el caso de ustedes que son de la carrera de eléctrica, no sé si llevaron la clase, pero igual como menciona aquí, lo vamos a volver a estudiar. Entonces nosotros ya habíamos hablado de los sistemas continuos y discretos. Entonces un sistema de tiempo continuo es aquel en el que las señales de entrada de tiempo continuo son transformadas en señales de salida de tiempo continuo. Entonces un sistema es continuo cuando tiene variables continuas y genera, ¿verdad?, a través de una transformación, variables que también son continuas. Y las variables continuas ya las habíamos mencionado anteriormente y decíamos que son, como en matemáticas, las ecuaciones matemáticas que son infinitesimales, que tienen infinitos valores, ¿verdad? Entonces en matemática le llamábamos una curva. Entonces una curva que representa una función, ¿verdad? Esa curva, cuando la graficamos, es un arreglo de valores infinitos. Entonces esta clase de sistemas se pueden describir, ¿verdad?, el modelo mediante ecuaciones diferenciales, que es lo que teníamos ahí. Entonces, como vamos a estudiar ecuaciones diferenciales, esto tiene que ver con cálculos, ¿verdad?, los diferentes cálculos que hemos visto, y yo les mencionaba, vamos a tener que recordar bastantes cosas de cálculo y cómo nosotros trabajamos para resolver y dar solución a ese tipo de ecuaciones diferenciales que van a representar nuestro sistema. Los sistemas de tiempo continuo se suelen representar mediante el siguiente diagrama. X de t sería nuestra
señal de entrada, el sistema de tiempo continuo, que es el proceso que se le va a dar a esa señal para producir una señal de salida YDT. Aquí en azul en el documento siempre van a tener, ¿verdad?, las asignaciones que tenemos por acá: investigar algún tipo de sistema continuo y presentar las señales de entrada y salida correspondientes, que igual ustedes las tendrán que llenar para obtener sus acumulados, ¿verdad?, respectivos. En un sistema de tiempo discreto, un sistema de tiempo discreto es aquel que transforma entrada de tiempo discreto en salida de tiempo discreto. Estos sistemas que involucran señales de datos muestreados, señales digitales y posiblemente señales en tiempo continuo se pueden describir mediante ecuaciones en diferencia. Entonces, la diferencia entre la señal en el sistema continuo y el sistema discreto es que estos ya no son valores infinitos, sino que es una serie de valores puntuales o específicos, ¿verdad?, que le llama muestreado, ¿verdad?, o lo que son valores digitales, como lo que veíamos nosotros en nuestras señales en sistemas digitales, en las cuales tenemos podemos representar los valores de voltaje y corriente con valores de binarios, digamos, en varios bits, digamos. Entonces ese es un tipo de señal que es discreta de varios niveles, varios valores. No son infinitas, entonces representamos una señal, ¿verdad?, con diferentes valores. O la curva que teníamos anteriormente continua, solo le tomamos ciertos puntos y eso es lo que continúa el muestreo de la señal, ¿verdad? Entonces esos valores que entran a un sistema de tiempo discreto se transforman, ¿verdad?, y producen una salida en tiempo discreto también. Entonces aquí también nos da otra asignación: investigar algún tipo de sistema discreto y presentar las señales de entrada y salida correspondientes. Sistemas lineales y no lineales. La otra clasificación que tenemos es la parte cuando un sistema es clasificado como lineal, nos dice que es si se cumple el principio de superposición, o el principio de superposición es aplicable. Dicho principio establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos señales diferentes de entrada, entonces si yo tengo x1 de t y x2 de t a la entrada, a un sistema de tiempo continuo me va a producir una señal y sub t que sería igual a y sub 1 de t más y sub 2 de t, ¿verdad? O sea, una suma. Nos dice que el principio de superposición establece que la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos diferentes señales de entrada es la suma de las dos respuestas individuales. Entonces, para el sistema lineal, la respuesta a varias entradas simultáneas puede ser calculada considerando una entrada a la vez y sumando los resultados. Nos dan otra asignación acá: busque un sistema donde se aplique el principio de superposición. Revise los apuntes de asignaturas anteriores, tales como ELCA aplicada, sistemas de medición, etcétera, ¿verdad? O pueden ser circuitos, etcétera. Casi todas las asignaturas que utilizamos están basadas en el principio de superposición. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff, etcétera, que vamos a estudiar, cumplen el principio de superposición porque son sistemas lineales. Un sistema es no lineal si el principio de superposición no es aplicable, es decir, para un sistema no lineal la respuesta a dos entradas no puede ser calculada considerando una entrada a la vez y sumando los resultados. Aunque muchas relaciones físicas son comúnmente representadas por ecuaciones lineales, en la mayoría de los casos las relaciones verdaderas no son lineales. En la práctica, muchos sistemas electromecánicos, hidráulicos, neumáticos y otros involucran relaciones no lineales entre las variables. Por ejemplo, la salida de un componente se puede saturar para señales de entrada grandes. Puede existir lo que se conoce como espacio muerto que afecta a las señales pequeñas. El espacio muerto de un componente es un pequeño rango de variaciones de la entrada para el cual el componente es insensitivo. Algunos sistemas de control son no lineales para señales de cualquier tamaño. Por ejemplo, en sistemas de control on-off, que vamos a verlo en la tercera unidad, los modos de control, no existe una relación lineal entre la entrada del sistema y su salida. La figura 2 se muestra algunos ejemplos típicos de no linealidad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, dice, saturación de un amplificador. Entonces llegamos a un determinado momento en el que ya el amplificador ya no puede más, se saturó, ya aunque le metamos lo que le metamos ya no nos va a producir ningún efecto
en el resultado, ¿verdad? Va a quedar una línea, digamos. Ya a partir de su saturación va a producir un valor estable. En el caso de zona muerta de un motor, aquí vemos que decíamos que para valores pequeños, digamos, aquí él no tiene ningún efecto. Entonces pasó un gran tiempo hasta que él logró comenzar a producir algún efecto, ¿verdad? Entonces tiene zona muerta de un motor. El motor comienza lentamente a tomar giro hasta que llega un determinado momento cuando él ya comienza a obtener la cantidad de revoluciones que él va a mantener constante. Y aquí vemos una línea recta, ya presenta un comportamiento lineal. Y aquí dice en los motores tenemos una especie de salto. Entonces podemos ver que aquí él comenzó a operar y aquí como que se apagó y quedó hasta que él volvió nuevamente a encender y a producir una salida. Entonces nos da una especie de paralelogramo el resultado, pero es porque funcionó un tiempo, dejó de funcionar y después otra vez, ¿verdad? Volvió a funcionar. Sistemas invariantes y variantes. Si un sistema dinámico puede ser representado o modelado por una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, se dice que el sistema es invariante en el tiempo. Entonces esta es una de las cosas que vamos a ver nosotros, y todos los sistemas que vamos a estudiar son sistemas LTI, que significan lineales e invariantes en el tiempo. Entonces la mayoría de sistemas que vamos a utilizar nosotros van a cumplir esas dos condiciones, que sean lineales, por lo que aplica el principio de superposición, y la otra cosa es que son invariantes en el tiempo, que significa que el tiempo no lo vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro cálculo, como hacíamos en las ecuaciones o en las curvas que estudiábamos en cálculo, ¿verdad? En matemáticas, que nunca tomamos en cuenta el factor tiempo, que si el tiempo pasaba, qué efecto tenía sobre la respuesta. Entonces no, hay ciertos casos como el que vamos a ver ahorita, sistemas que son representados mediante ecuaciones diferenciales lineales cuyos coeficientes son función del tiempo son denominados sistemas lineales variantes en el tiempo. Un ejemplo de un sistema de control variante en el tiempo es el sistema de control de una nave espacial. En este sistema la masa de la nave cambia debido al consumo de combustible. Entonces cuando se lanza, ¿verdad?, la nave espacial para que orbite, hay un propulsor que que tiene que consumir el combustible, que va a impulsar a una gran velocidad a la nave, y a medida que ese combustible se va quemando, ¿verdad?, el peso que llevaba acumulado, ¿verdad?, en ese gran tanque de combustible se va reduciendo. Por lo tanto la masa ya no va a ser la misma. Él, desde que salió, ¿verdad?, de donde estaba, de la estación de lanzamiento, hasta que llega al punto, ¿verdad?, a donde tiene que llegar para orbitar, digamos, si un satélite que se está lanzando al espacio o va a ir a dar hasta la luna. Cuando llega al punto donde va a orbitar, digamos que llega con el 50% del combustible, si acaso tiene que regresar, porque tiene que llevar pues un combustible más, digamos, alguna reserva por cualquier imprevisto, ¿verdad? Entonces esa cantidad de masa que se perdió es variante en el tiempo. A medida que el tiempo va pasando y el consumo va a tener una función, entonces eso va a intervenir. En el caso de los sistemas de nosotros, no vamos a estudiar sistemas de ese tipo, donde tenemos que tomar todos los elementos que vamos a estudiar más el elemento del factor de la variación en el tiempo. Sistemas de control. Ya que estudiamos el concepto de sistema, ahora vamos a estudiar el concepto de sistemas de control. Un sistema de control es una interconexión de componentes mecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, etcétera, que forman una configuración determinada, la cual proporcionará la respuesta deseada del sistema. La figura 1.13 muestra un esquema simplificado de un sistema de control para la posición de una antena. Se reconocen los diferentes elementos y sus interconexiones para lograr el objetivo de dicho sistema. Entonces vamos a ver, aquí tenemos sistema de control de una antena. Digamos que esta es una antena satelital, ¿verdad?, que tiene que estar siguiendo todo el tiempo pues la posición del satélite en el espacio. Entonces si vemos por acá, nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, todos estos engranajes que están controlados por este motor. Este motor, al dar vuelta, hace que los engranajes giren y le den vuelta pues a la antena
eh, es una circunferencia, obviamente que da vuelta, y en circunferencia va a ir siguiendo, ¿verdad?, la antena, la posición que también es circular del satélite. Entonces, para saber en todo momento el ángulo de azimut, que es el ángulo de inclinación entre la antena y el satélite, ¿verdad?, que lo tenemos acá y acá. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es el valor deseado. Entonces, y si la antena está en un valor que no corresponde con el deseado, entonces vamos a utilizar este amplificador que tenemos aquí, que es un amplificador diferencial y de potencia, para él estarle mandando continuamente al motor los valores para ajustar la posición. Entonces, ¿cómo se sabe? Entonces se retroalimenta a través de este potenciómetro que tenemos acá, con el cual nosotros sabemos en cada momento eh, qué valor tiene, ¿verdad? Este potenciómetro tendría que tener pues diferentes posiciones para que siga pues estos 360 grados de este engranaje. Entonces, al saber la posición de ese engranaje, el potenciómetro tiene diferentes ubicaciones que le lanza acá al amplificador diferencial, y el amplificador diferencial va a comprobar, ¿verdad?, la diferencia que hay entre el estado actual del potenciómetro con la entrada pues del azimut que está, y con eso él va a mandar a controlar, pues a ubicar el motor para que trabaje siempre en una determinada posición, y entonces va a hacer girar los engranajes para que el motor gira los engranajes para que se ubique la antena en la posición deseada. Entonces, después tenemos en la figura 1.14, muestra el diagrama de un sistema de control de temperatura controlado mediante computadora. Para implementar dicho sistema se requiere de la interconexión de una serie de elementos, cada uno de los cuales realiza una función específica, y todos en su conjunto logran que se controle la temperatura del horno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros el horno y tenemos un termómetro, ¿verdad?, que en todo momento va a estar sensando, ¿verdad? Este es nuestro sensor. Ese sensor, obviamente que la temperatura es una magnitud analógica que puede variar continuamente, o sea, puede variar infinitesimalmente, puede medirse la temperatura tanto en valores enteros como en decimales, y entonces tenemos que convertirlo a través de un convertidor analógico digital, ¿verdad? Y ese convertidor analógico digital va a ser conectado a través de una interfaz que por lo general es una tarjeta que se conecta a una computadora, ¿verdad? La computadora es digital, obviamente que necesita que todas las señales que le llegan son digitales, entonces necesita una tarjeta de interfaz para ese equipo pues que va a convertir. Entonces todo esto, el convertidor y la interfaz podrían ser una tarjeta en la cual se conecta el termómetro, ¿verdad?, a través de un cable, ¿verdad?, y que llega hasta donde esté la computadora ubicada, y con eso se va a estar teniendo en todo momento el valor de la temperatura del horno. Sabiendo el valor de la temperatura del horno, nosotros teniendo una entrada programada en la que nosotros podemos establecer el valor deseado de la temperatura, nosotros comparamos y decimos, la temperatura está muy baja, está muy alta, y podemos mandarle órdenes a través de una interfaz, que sería también una tarjeta que se mete a la computadora, y a través de un amplificador que va a amplificar esa orden que manda la computadora para que a través de un relé, ¿verdad?, las órdenes que manda, en este caso el controlador que me decíamos allá, o el dispositivo de control, es de baja potencia, mientras que en la parte de mando necesitamos un equipo que sea de alta potencia para poder realizar las operaciones. En este caso un amplificador va a intensificar esa señal y se la va a pasar a un relé, y ese relé va a mandar a una corriente a este calentador, a un horno, digamos, ¿verdad?, a una resistencia como en una cocina eléctrica, digamos, y va a comenzar a generar más calor o menos calor, va a subir o va a bajar la temperatura para que el termómetro pueda estar sensando nuevamente y ver que si se está llegando a los valores deseados. Otro ejemplo es el proceso de manejo de un automóvil. La velocidad del automóvil es una función de la posición de su acelerador. La velocidad deseada puede ser mantenida, o un cambio deseado en la velocidad puede ser alcanzado controlando la presión sobre el pedal del acelerador.
Este sistema de manejo del automóvil, conductor, acelerador, carburador y la máquina del vehículo constituye un sistema de control. La figura 1.15 muestra el diagrama general de un sistema de control típico. La señal de entrada en este caso es la fuerza sobre el pedal del acelerador y la velocidad del automóvil es la variable controlada de salida. Entonces aquí tenemos que la entrada es la fuerza sobre ¿quién? Sobre el pedal del acelerador, carburador y otros elementos. Eso va a hacer que se produzca en la máquina del vehículo, en este caso en el motor, para un proceso que va a transformar variables en los diferentes dispositivos, ¿verdad? Que va a producir pues un aumento de la velocidad en las ruedas, ¿verdad? En toda la maquinaria del vehículo. Y eso va a producir pues a nuestra salida una variable que es velocidad, que puede ser mayor o menor, ¿verdad? Incrementar o decrementar dependiendo de lo que se busque, ¿verdad? Controlar o mantener constante. Entonces, para ir concluyendo, los sistemas de control son un componente integral de cualquier sociedad industrial y son necesarios para la producción de bienes requeridos por una población mundial creciente. Casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana son afectados por algún tipo de sistema de control. Por ejemplo, los sistemas de control para la calefacción y los aires acondicionados regulan la temperatura y la humedad de los hogares y edificios para lograr una vida cómoda. Los sistemas de control también existen de forma manual, por ejemplo, de forma natural, perdón. Por ejemplo, en nuestros cuerpos existen numerosos sistemas de control, los cuales garantizan que nuestro cuerpo funcione como debe y que reaccione de tal forma que asegure la supervivencia. Podemos mencionar entre otros el sistema de regulación de temperatura, el sistema de generación de ATP, etc. Entonces con eso concluimos la lección teórica de la primera sesión y tenemos las tareas correspondientes. Como mencionamos anteriormente, todo lo que estaba en azul son tareas que tienen que ustedes revisar en el documento, ¿verdad? Porque son parte de su acumulativo. Adicionalmente tenemos acá en la parte final dos tareas más: leer el artículo A Brief History of Automation Control, o una breve historia del control automático. Se realizarán preguntas sobre el contenido de dicho artículo. Está en inglés, ¿verdad? Como ya pudieron observar acá. Lo pueden buscar en el internet en español, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que les puse ahí, sino que igual ustedes lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Libremente, como a ustedes les parezca. En la tarea número 2, indagar cómo funciona y qué elementos conforman el sistema de control que garantiza que la temperatura interna de nuestro cuerpo permanezca constante a pesar de las variaciones externas de temperatura, perturbación. Esas son las siguientes tareas. Debe entregarse un reporte una semana después de asignada la tarea. El trabajo debe ser realizado en pareja, si ustedes lo gustan, ¿verdad? O individual, como ustedes prefieran también. Entonces tenemos, ¿verdad?, que estas dos tareas más lo que hay en azul, que va a complementar, ¿verdad?, el estudio que estamos llevando de la clase. Eso es lo que tenemos de momento, ¿verdad? Procederíamos a avanzar a la siguiente parte, que es la segunda parte que necesitamos ver. Para nosotros concluir con lo que necesitamos ver en estas dos partes. Entonces vamos a avanzar en la siguiente parte, como yo les mencioné. En el caso de ustedes, en una clase normal del regular, que son 2 horas, tenemos que dar aquella sesión. Estas sesiones están pensadas para el regular. En el caso de ustedes, la primera unidad, según el tiempo, tendríamos que darla. La primera y la segunda unidad corresponderían al primer mes. La tercera unidad al segundo mes, y las unidades, perdón, la unidad 3 al segundo mes y la 4
al mes 3 y al 4 del cuatrimestre. Entonces vamos a avanzar lo más que podamos para no tener inconvenientes con alcanzar pues todos los que son los temas que vienen en el plan de clase. Entonces comenzaríamos con esta segunda parte, que sigue siendo de la unidad 1, introducción a los sistemas de control, y vamos a seguir viendo algunos conceptos más, ¿verdad? En la introducción tenemos que para un análisis o diseño efectivo de un sistema de control es necesario conocer tanto los componentes del sistema así como la terminología empleada. En este documento se presenta la terminología alrededor de los sistemas de control y se analizan los componentes básicos que lo conforman. Variables en un sistema de control. Ya hemos venido hablando de algunas variables y vamos a ver el día de hoy otras variables más, ¿verdad? Entonces tenemos variables en un sistema de control. La variable controlada es una variable, ¿verdad? Temperatura, presión, nivel, flujo, etcétera, que deseamos que su valor permanezca constante. Entonces se llama variable controlada, ¿verdad? Todo proceso tiene una o más variables controladas o dinámicas. Una variable manipulada es una variable, flujo, corriente, etcétera, cuyo valor es cambiado para regular el proceso. Específicamente, la variable manipulada nos permite mantener constante a la variable controlada. Los procesos también tienen una o más variables manipuladas, también llamadas agentes de control. Finalmente, cada sistema de control de procesos tiene una o más perturbaciones, las cuales tienden a cambiar el valor de la variable controlada. Una de las funciones del sistema de control es regular el valor de la variable controlada cuando dicho valor es afectado por las perturbaciones. Un ejemplo donde podemos apreciar cómo se manifiestan estas tres variables es en el manejo de un automóvil. Imagínense que está conduciendo su automóvil en una carretera completamente plana y que desea viajar a una velocidad constante, o sea, variable controlada, en este caso es la velocidad, digamos a 100 km por hora. Presiona el acelerador y la velocidad comienza a incrementarse hasta alcanzar los 100 km por hora. De repente la carretera presenta una pendiente, o sea, una perturbación, y la velocidad del vehículo comienza a disminuir. Si se requiere mantener constante la velocidad, debemos presionar aún más el acelerador, lo cual permitirá que se entregue una mayor cantidad de combustible, variable manipulada, y como consecuencia se obtiene un aumento en la velocidad del automóvil. Entonces teníamos dos, la variable controlada, que sería en nuestro caso la velocidad, la que queremos que permanezca constante, las diferentes perturbaciones que nos pueden aparecer, ¿verdad? Pueden ser internas o externas, y después tenemos la variable manipulada, que en este caso fue el flujo de combustible o la cantidad de combustible que se le tiene que proveer, ¿verdad?, al motor para que él pueda mantener su velocidad, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos los componentes de un sistema de control básico. Otro ejemplo que puede ayudarnos en la identificación de los componentes de un sistema de control es un sistema en el cual se calienta leche hasta la temperatura de pasteurización. Un esquema simplificado de dicho sistema es mostrado en la figura 1.16. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos la salida de vapor, aquí tenemos la salida de vapor, ¿verdad?, que dice que serían nuestras variables manipuladas. Aquí tenemos nuestra válvula, que es un elemento final de control, ¿verdad? Aquí tengo yo mi controlador, ¿verdad? Y aquí yo tengo un sensor, ¿verdad? Un sensor que va a estar midiendo que si lo que necesitamos es mantener la temperatura, ¿verdad?, a lo que se llama la temperatura de pasteurización, entonces este sensor sería un sensor de temperatura, ¿verdad? Y aquí en este tanque que tenemos acá, ¿verdad?, en el que vamos a tener toda esta red de tuberías, ¿verdad?, a través de la cual vamos a calentar nosotros. Entonces, si nosotros abrimos esta válvula, ¿verdad?, el controlador va a hacer que fluya vapor caliente, en todo caso sería a través de esta tubería, y esta tubería al calentarse pues igual va a subir la temperatura en el líquido, que en este caso es leche, ¿verdad?, y va a hacer que al abrirlo
el vapor, ¿verdad?, caliente va a entrar y va a recorrer toda esta tubería y va a salir luego, ¿verdad? Eso va a hacer que este vapor regrese pues al elemento que va a proveer este vapor caliente y así va a estar circulando el vapor. Cuando ya llegamos a un nivel que la temperatura está controlada, entonces nosotros podemos cerrar la válvula para que el flujo pase. Entonces al incrementar o disminuir el flujo del vapor, ¿verdad?, por esta tubería, nosotros mantenemos controlada pues la temperatura para la pasteurización de la leche, ¿verdad? En este sistema la temperatura de la leche es la variable controlada. El vapor fluye a través de los tubos transfiriendo su calor a la leche. El flujo de vapor controla la temperatura de la leche, por lo tanto el flujo de vapor es la variable manipulada. La temperatura ambiente que rodea el tanque puede ser considerada como una perturbación. Por ejemplo, si la temperatura ambiente disminuye, la temperatura de la leche eventualmente disminuirá. Recordamos que aquí pues en esta parte de los sistemas de control son sistemas físicos y le aplican todas las leyes físicas. Entonces aquí aplica lo que sería la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, que tienen que ver con el calor, ¿verdad? Que nos decía que está lo que es la ley de la transferencia de temperatura, que dice que si hay dos dispositivos o dos cuerpos, nos dicen en física, que tienen diferentes temperaturas, dice que uno le va a transferir, el más caliente le transferiría calor al otro para llegar a un equilibrio, ¿verdad?, térmico, que se llama. Entonces, por eso nos decía aquí que la temperatura ambiente podría ser considerada como una perturbación, porque obviamente lo que hace la temperatura ambiente, en este caso si está más caliente el tanque, y con la temperatura ambiente si baja o sube, va a hacer que el tanque también le transfiera calor a la parte ambiente y eso haga que disminuya o aumente la temperatura. Si se requiere regular el valor de la temperatura de la leche sin intervención de un operador, la misma debe ser medida continuamente mediante el uso de un sensor. Todo el control industrial depende de la capacidad de medir con exactitud y rapidez el valor de la variable controlada. Si la temperatura disminuye por debajo de los límites permisibles, el controlador hará todo lo necesario para tratar de llevar la temperatura al valor deseado. El controlador es la parte de un sistema que decide qué tanto ajuste necesita el sistema para regresar la variable controlada al valor deseado. Esto se logra en un sistema automático comparando la variable controlada con el valor deseado, o set point en inglés, ¿verdad?, y ejerciendo una acción correctiva de acuerdo con el valor del error, BC o set point, ¿verdad? Variable controlada o set point. Por ejemplo, el controlador puede enviar un comando que garantice una mayor apertura de la válvula de control del vapor, causando que leche sea calentada y llevando a la temperatura requerida. Esta válvula es el elemento final de control del sistema de control. El elemento final de control recibe la señal del controlador y modifica el caudal de vapor o agente de control. Un sistema de control en general puede contener 5 elementos listados a continuación. Veamos la figura que está acá, la figura 1.17. Un elemento sensor, ¿verdad? Elemento sensor. Un transmisor, ¿verdad? Elemento transmisor. Cuando nosotros sensamos esa temperatura, nosotros la tenemos que transmitírsela al controlador, ¿verdad? Y el controlador igual va a convertir esas cantidades, ¿verdad?, en una acción de control a través de un elemento final de control, ¿verdad?, que lo que va a hacer es subir o bajar, ¿verdad?, en dependencia de lo que lee, pues en este caso, el elemento sensor, y lo transfiere, ¿verdad?, esos valores los transfiere a un término, a un lenguaje que entiende el controlador, y el controlador se lo transfiere al elemento final en un comando de subir o bajar X cantidad, ¿verdad? En este caso, si es temperatura, subir tantos grados, bajar tantos grados. Entonces el elemento de sensor, si fuera temperatura, dice tenemos tantos grados. El elemento transmisor dice, bueno, hay que enviarle esos niveles de corriente y voltaje, que el controlador los entiende y los recibe para representar la cantidad de elementos medidos. El controlador igual envía unos valores transformados
para el corregir, ¿verdad? Una acción correctiva del elemento final. El elemento final lo que va a hacer es transformarlo en una acción de abrir o cerrar, ¿verdad? La válvula para que la temperatura se regule, ¿verdad? Y así se convierte pues el proceso planta, que es donde pasa pues en este caso nuestro proceso planta que teníamos en el caso anterior, era pues el tanque de la leche, que es donde está pasando toda la acción, ¿verdad?, de control. Para que el sistema de control satisfaga los requerimientos establecidos, cada uno de los componentes antes mencionados de estar presente en el sistema de control, obviamente que no necesariamente todos tienen que estar, debe funcionar a plena capacidad y efectivamente. Planta o proceso, ya habíamos comenzado a mencionarlo en la sesión 1, y en esta decimos una planta puede ser una pieza de equipo, quizá un grupo de piezas de máquinas funcionando juntas, el propósito de las cuales es realizar una operación particular. Llamaremos planta a cualquier objeto, tal como un dispositivo mecánico, un horno, un reactor químico, un avión físico que deba ser controlado. Un ejemplo de planta es una caldera de vapor. Estas se utilizan en la mayoría de las industrias debido a que muchos procesos emplean grandes cantidades de vapor. La caldera se caracteriza por una capacidad nominal de producción de vapor en lo que sería grados por hora, a una presión específica, o en toneladas hora, perdón, sería aquí, a una presión especificada y con una capacidad adicional de caudal en puntos de consumo de la fábrica. A la caldera se le exige pues mantener una presión de trabajo constante para la gran diversidad de caudales de consumo. Y entonces aquí tenemos nosotros lo que sería nuestra caldera, como en el ejemplo que vimos de la temperatura, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de la salida de vapor, ¿verdad? Aquí tiene nuestra entrada de agua, ¿verdad? Que va a entrar agua fría, ¿verdad? Y esta agua fría, pues por esta tubería que vemos acá, se calienta, ¿verdad? Con una cámara de combustión que tenemos aquí, tubos de agua y aire y diésel entra por acá, ¿verdad? Todo lo que es la parte que tiene que producir el calor para calentar estas tuberías, ¿verdad? Que van a hacer pues que el flujo de vapor se mantenga constante, ¿verdad? Y pueda salir el vapor que se requiere. Otro ejemplo es un tanque de almacenamiento donde muchas veces existe la necesidad de regular tanto la temperatura del producto en el tanque así como el nivel de este. La cerveza, antes de ser embotellada, es almacenada en tanque y debe ser mantenida en una temperatura de aproximadamente 1.5 grados Celsius. Si la temperatura cae por debajo de dicho valor, la cerveza se congela y debe ser desechada. Entonces aquí tenemos el tanque, ¿verdad? Aquí tenemos pues los controladores, que puede que ser está requiriendo, ¿verdad?, que se mida tanto la temperatura como puede ser también la parte de los niveles correspondientes, ¿verdad?, en el tanque, que si está vacío, que si está lleno. Entonces podemos ver que aquí hay la tubería, ¿verdad?, en la cual tiene diferentes válvulas, ¿verdad?, con las cuales el controlador va a estar regulando pues el flujo de ingreso del agua pues a este tanque. Con un diferente dispositivo se puede estar midiendo pues el nivel, ¿verdad?, con sensores para posición, digamos. Ahora pasamos al siguiente elemento que habíamos mencionado allá, la parte de sensores. Generalmente se mide para revelar una condición y posiblemente alertar al usuario. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, en la parte de sensores hemos visto que se utilizan para comprobar los niveles o los valores actuales, y los utiliza el controlador para saber si hay una desviación superior o inferior o si está a una temperatura exacta de lo que él necesita tener. También medimos para cuantificar la magnitud de un fenómeno. Por ejemplo, más importante, medimos para controlar los procesos. Sin las mediciones la ingeniería sería imposible y la ciencia sería filosofía. Entonces aquí tenemos un sensor de temperatura, un sensor de presión y un sensor de nivel, de algunos ejemplos que tenemos, ¿verdad? Una medición es información acerca de una cantidad física, y para hacer mediciones se necesita un sensor. El papel del sensor es facilitar
la transferencia de información acerca de la cantidad física hacia una pantalla, un controlador, una computadora, un registrador o hacia un pedazo de papel donde se pueda tener acceso a ella. En la ingeniería de sistemas de control, los sensores juegan un papel crítico, suministrando mediciones para retroalimentación. El ingeniero de sistemas de control debe determinar qué variables deben ser medidas y qué también deben ser medidas para alcanzar el funcionamiento deseado del sistema de control. Sin mediciones no se puede controlar nada. Hoy en día, los ingenieros de control de procesos pueden encontrar en el mercado una amplia variedad de sensores, desde sensores que pueden ser considerados convencionales hasta los llamados sensores inteligentes. Ya que los sensores fueron estudiados en la asignatura Sistemas de Medición, no se estudiarán los principios de funcionamiento de estos durante este curso. Bueno, lo mencionamos en las teorías de la primera sesión y decíamos que nosotros en esta clase nos enfocamos en el controlador como tal, ¿verdad? En la parte de mando, no tanto en la parte eh, en la parte de operativa, ¿verdad? Sino en la parte de mando. Entonces, los sistemas de medición forman parte de la parte de mando y hay otras asignaturas. En el caso de electrónica está la parte de sistemas de medición donde se estudia todo lo que tiene que ver sensores, ¿verdad? Entonces, en el caso de eléctrica, no sé si la llevan alguna clase en la que les enseñan la parte de sensores, sino solo se requeriría, ¿verdad? Una lectura en el caso que se requiera en algún sistema de lo que son los documentos técnicos de la marca que fabrica pues, los diferentes sensores. Entonces casi todos los sensores, ¿verdad?, son fabricados o producidos por una empresa particular y ella nos tiene que dar acceso pues, a sus manuales técnicos y a manuales de instalación y configuración para poder ubicarlos. Entonces no es tampoco que sea una gran ciencia o algo complejo de aprender si acaso se requiere. En la parte de los transmisores, en muchas ocasiones el cuarto de control está físicamente alejado del proceso y es necesario transmitir el valor de la variable medida. Los transmisores son instrumentos que captan la variable del proceso, variable controlada, y la transmiten a distancia en forma de señales neumáticas de 3 a 15 psi o electrónica de 4 a 20 miliamperios a un instrumento receptor, indicador, registrador, controlador o una combinación de estos. Entonces siempre va a ser así. Entonces el dispositivo, digamos que el controlador, ¿verdad?, que es el corazón, ¿verdad?, el cerebro del sistema de control, va a estar ubicado en un cuarto, digamos, donde están los dispositivos electrónicos de la fábrica o de la industria en la que estamos trabajando, y los equipos de campo, estos se denominan equipos de campo, están ubicados pues en la parte donde está la planta o proceso, donde están las calderas, etcétera, están siempre a una distancia. Entonces el transmisor lo que va a hacer es transformarlo a otro tipo de variable, ¿verdad? La señal, si es temperatura, si es presión, velocidad, lo que sea, ¿verdad?, posición, la variable que nosotros queremos mantener controlada, ¿verdad?, de control, la transforma a otro tipo de señal, ¿verdad?, que puede viajar mucho más largo, ¿verdad?, y puede ser enviada. Entonces la capta localmente el transmisor en el lugar y la convierte a otra señal y la envía digamos, al controlador o a algún otro elemento intermedio para que él la interprete y la pueda después transformar en una acción correctiva, ya sea de incrementar, disminuir o de dejar igual, ¿verdad? Entonces dice que existen varios tipos de señales de transmisión: neumática, electrónica, digital, hidráulica y telemétrica. Las más empleadas en la industria son las tres primeras. Las señales hidráulicas se utilizan ocasionalmente cuando se necesita una gran potencia, y las señales telemétricas se emplean cuando hay una distancia de varios kilómetros entre el transmisor y el receptor. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un transmisor de presión, un transmisor de temperatura y un transmisor de nivel, ¿verdad? Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable linealmente de 3 a 15 psi, libras por pulgada cuadrada, para el campo de medida
de 0 a 100% de la variable. Los transmisores electrónicos generan la señal estándar de 4 a 20 miliamperios, corriente directa, a distancia de 200 metros a 1 kilómetro según sea el tipo de instrumento del transmisor. La señal electrónica de 4 a 20 miliamperios tiene un nivel suficiente de compromiso entre la distancia de transmisión y la robustez del equipo. Al ser continua y no alterna, elimina la posibilidad de captar perturbaciones. Está libre de corrientes parásitas y emplea solo 2 hilos que no precisan blindaje. Las señales digitales consiste en una serie de impulsos en forma de bit. Cada bit consiste en 2 signos, el 0 y el 1, código binario, representa el paso 1 o no de una señal a través de un conductor, o sea, presencia o ausencia de una señal. Honeywell presentó en 1986 el primer transmisor con señal de salida enteramente digital, lo cual facilita las comunicaciones enteramente digitales entre el transmisor y el controlador o receptor. Esta digitalización de las señales y su envío a los sistemas de control, si bien es diferente en cada fabricante de instrumentos, está experimentando un proceso de normalización. El microprocesador se utiliza en la transmisión por la ventaja que posee de rapidez de cálculo, pequeño tamaño, fiabilidad, precio cada vez más competitivo y ser apto para realizar cálculos adicionales. Transmisores inteligentes son aquellos instrumentos capaces de realizar funciones adicionales a las de transmisión de la señal del proceso gracias a un microprocesador incorporado. Los transmisores inteligentes permiten leer valores, configurar el transmisor, cambiar su campo de medida, diagnosticar averías, calibración y cambio de margen de medida. Algunos transmisores gozan de autocalibración, autodiagnóstico de componentes electrónicos. Su precisión es del 0.075%. Monitorea las temperaturas, estabilidad, campos de medida amplios, posee bajos costos de mantenimiento, pero tiene desventajas como su lentitud frente a variables rápidas, puede presentar problemas y para el desempeño en las comunicaciones no presenta dispositivos universales, es decir, no es intercambiable con otras marcas. Podemos encontrar en el mercado diferentes tipos de transmisores según sea la variable que se está midiendo. Tenemos entre los más comunes los siguientes: transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo y transmisores de nivel. La figura 1.22 muestra un transmisor de presión de la marca Siemens, ¿verdad? Aquí lo tenemos, lo que son meramente digitales. Ahí podemos ver pues las pantallas 100% digitales. Información acerca de este transmisor y de los otros tipos mencionados pueden ser encontrados en las páginas web de empresas tales como Siemens, Honeywell, Rockwell, ABB, otras. En la página web de Honeywell, buscar un transmisor de temperatura y o presión, imprimir la hoja que presenta las principales características del transmisor y estudiarla. Esta es la primera asignación que tenemos para esta clase. Controladores. El siguiente elemento que tenemos para un sistema de control son los controladores, ¿verdad? Decíamos que en este es el que nos vamos a centrar en esta clase, ¿verdad? Es el corazón o el cerebro del sistema de control. En cualquier sistema industrial, los circuitos de control constantemente reciben y procesan información acerca de las condiciones en el sistema. Esta información representa datos tales como las posiciones mecánicas de las partes móviles, temperatura en lugares diversos, presión existente en tubería, ducto y cámara, velocidades de flujo o de fluidos, fuerza aplicada a varios dispositivos de detección, velocidades de movimiento, etc. Los sistemas de circuitos de control deben recoger toda esta información empírica y combinarla con la información suministrada por los operadores. La información introducida por el operador representa la respuesta deseada del sistema. Con base en la comparación de esta información del sistema y la aportada por los operadores, los circuitos de control toman decisiones las cuales están relacionadas con la próxima acción del sistema mismo, como por ejemplo arrancar o apagar un motor, aumentar o disminuir la velocidad de un movimiento mecánico, abrir o cerrar una válvula de control, incluso apagar totalmente el sistema debido a una condición de inseguridad. La figura 1.23 describe de forma general el proceso descrito. Bueno, esto ya lo habíamos
estudiado anteriormente, pero aquí lo volvemos a repetir, ¿verdad? Tenemos siempre el operador humano con su interfaz de acceso al controlador para setear diferentes configuraciones o para estar supervisando el estado actual del sistema, ¿verdad? Obviamente no hay ningún raciocinio real en la toma de decisiones hecha por los circuitos de control. Los circuitos de control solamente reflejan los deseos del diseñador, que previó todas las condiciones posibles de entrada e incluyó en el diseño las respuestas apropiadas de los circuitos. Los controladores pueden ser clasificados en diferentes formas. Por ejemplo, ellos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de energía que ellos usan. Dos tipos comunes en esta categoría son los controladores eléctricos y los controladores neumáticos. Los controladores neumáticos son dispositivos que operan usando la presión del aire. Los controladores eléctricos operan usando señales eléctricas. Controladores neumáticos son usados en las industrias químicas y petroquímicas por razones de seguridad. Son menos caros y más simples que los controladores eléctricos. Sin embargo, los controladores neumáticos son difíciles de interfacear con las computadoras digitales. Los controladores son clasificados también de acuerdo al tipo de control que ellos realizan. Algunos ejemplos son controlador on-off, controlador proporcional más integral, controlador proporcional más derivativo, controlador proporcional más integral más derivativo. Estos son lo que les llamamos nosotros los diferentes modos o acciones de control, las cuales forman parte de la tercera unidad, ¿verdad?, del curso. Por tanto, no las vamos a ver en este momento a detalle. Dice que los controladores también pueden ser clasificados en dos grandes grupos según su nivel de flexibilidad: sistemas cableados, que son poco adaptables, y sistemas programables, que son muy adaptables. En esta segunda categoría caben, ¿verdad?, los sistemas que vamos a estudiar en la última unidad, que se conocen como PLC, ¿verdad?, controladores lógicos programables. Los primeros realizan una función de control fija que depende de los componentes que lo forman y de la forma en que han sido interconectados. Por tanto, la única forma de alterar la función del control es modificando sus componentes o la forma de interconectarlo. Entonces aquí tenemos en este circuito, ¿verdad?, un controlador, ¿verdad?, que es cableado, digamos un circuito que ya está fabricado, ¿verdad?, y que no se puede alterar a menos que cambiemos alguno de los componentes y cambiemos el diseño. Los sistemas programables, en cambio, pueden realizar distintas funciones de control sin alterar su configuración física, sino solo cambiando el programa de control. Entonces aquí tenemos un PLC, ¿verdad?, un controlador lógico programable, ¿verdad?, en el que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que tiene diferentes módulos, ¿verdad? Estos que tenemos por acá pueden ser relés, y aquí podemos ver arriba y abajo las diferentes interfaces para lo que es entrada y salida, ¿verdad?, con los botones de acceso y su pantalla para darle la interfaz al operador para manipular diferentes condiciones o cambios de programación. En un sistema de control de procesos pueden ser definidos un sistema de control de procesos puede ser definido como las funciones y operaciones necesarias para cambiar un material, ya sea físico o químicamente. Control de procesos se refiere normalmente al proceso o manufactura de productos en la industria. Los procesos pueden ser clasificados como secuenciales, por batch y continuos. El control de procesos secuenciales es aquel en el que un evento sigue a otro hasta que el trabajo es completado. Estos tipos de procesos pueden ser subdivididos en dos grandes clases: control de procesos secuenciales basados en eventos y control de procesos secuenciales basados en el tiempo. El proceso secuencial basado en eventos es aquel en el cual la ocurrencia de un evento causa que una determinada acción tome lugar. En este tipo de procesos, la acción del controlador está siendo gobernada por eventos externos al controlador. Y un proceso secuencial basado en el tiempo es aquel en el cual los eventos ocurren en una secuencia específica, no de la forma aleatoria. La acción del controlador en este tipo de procesos está determinada por el programa en el controlador y no por ocurrencia externa. Entonces aquí podemos ver los dos ejemplos, ¿verdad?, particulares. Esto que está basado en el tiempo, digamos un semáforo, ¿verdad?, que cada cierto tiempo va pasando las luces de un estado a otro, ¿verdad?
y lo que están basados en eventos. ¿Qué eventos ocurrieron? Puede ser que aquí, por ejemplo, vemos que hay diferentes eh, silos o depósitos, ¿verdad? Depósito 1, y aquí viene una parte de mezcla, y tenemos nosotros un sensor de bajo y un sensor de alto, mínimo y máximo. Entonces, dependiendo que si está en valor mínimo, va a ocurrir que las válvulas se van a abrir, y si está en un alto, pues las válvulas se van a cerrar, y así sucesivamente, ¿verdad? Si en la parte de la mezcla no ha llegado, ¿verdad? Tiene un nivel, ¿verdad? La mezcla no ha saturado, entonces va a hacer que se detenga o se active. Aquí tenemos una bomba, ¿verdad? Que va a hacer que eso gire, ¿verdad? Para hacer la mezcla, y en base a eso, al estado que está pasando, a los eventos que están ocurriendo, entonces van a pasar los diferentes eh, mecanismos de control, ¿verdad? Que van a proponerse. Tenemos una segunda tarea, ¿verdad? Indagar qué es un proceso continuo y listar algunas características de esto. Se deben presentar algunos ejemplos de este tipo de proceso. El siguiente elemento que tenemos, ¿verdad? Para los sistemas de control que estamos estudiando son los elementos finales de control. Decíamos que eran 5, y este es el último elemento que nos falta, el número 5, los elementos finales de control. Ya habíamos estudiado en el caso anterior que vimos una válvula. Entonces decimos que los elementos finales de control son componentes que enlazan la salida de los elementos de control con sus procesos. Estos son considerados los músculos y tendones de los controles automáticos. El elemento final de control provee la amplificación de potencia necesaria entre los bajos niveles de energía de los controladores y los niveles de energía más altos del proceso necesarios para realizar su función, ¿verdad? La mayoría de los elementos finales de control son dispositivos de aplicación general, tales como válvulas, bombas, motores, calentadores eléctricos y dampers. Válvulas y dampers tienen que realizar funciones similares. Las válvulas regulan la razón de flujo de un líquido, mientras que los dampers regulan el flujo de aire y gas. Las bombas, al igual que las válvulas, pueden ser usadas para controlar el flujo de un fluido. Los calentadores son usados para controlar la temperatura. Entonces aquí vemos algunas gráficas de válvulas, ¿verdad? Motores, y la parte de los cilindros, ¿verdad? Neumáticos que tenemos allí. En los procesos industriales altamente sofisticados, tales como hornos, tratamientos térmicos, máquinas de extrusión, etc., la regulación precisa de la variable controlada suele ser la temperatura, obliga a controlar la potencia entregada a las resistencias finales de calefacción. El rectificador controlado de silicio ha representado una revolución en el control de potencia por sus dimensiones reducidas y por trabajar con una alta densidad de corriente, características que entre otras hacen que sea el más utilizado actualmente. Este elemento se comporta en forma parecida a una válvula de control, varían la corriente en la línea de alimentación a la carga en la misma forma en que una válvula cambia el caudal de fluido en una tubería. En el ejemplo de la pasteurización de la leche, el elemento final de control es una válvula que regula la cantidad de vapor de acuerdo a la señal recibida del controlador que debe circular por el calentador. La figura I-29 muestra una válvula real. Información acerca de elementos finales de control pueden ser encontrados en la dirección antes mencionada. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una válvula ya real, ¿verdad? La figura I-30 muestra un conjunto de válvulas. Este tipo de arreglo puede ser encontrado en lugares como Prolaxa, la compañía cervecera y empresa de envergadura del país. Ahí podemos ver una gran cantidad de válvulas, y abajo vemos las tuberías en las que ellos van a cerrar y van a abrir el flujo, ¿verdad?, de líquido que hay. Y ahí tenemos las referencias. Con esto llegamos al final, ¿verdad? Solo tenemos para esta sesión dos instrucciones, ¿verdad? Las que están en azul decíamos, y que tienen que incluir, ¿verdad?, el trabajo que habíamos quedado en la primera sesión. Con ese trabajo vamos a tener el primer acumulado, ¿verdad? Entonces, por mi parte sería todo. Nos veríamos en la siguiente sesión del próximo sábado, ¿verdad? Esperamos no tener problemas con el internet como tuvimos hoy. Vamos a revisar los inconvenientes para
que la sesión se dé en vivo y de forma normal, ¿verdad? Entonces, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Por favor, realizar el avance de sus tareas. Recuerden que esta clase, como en la clase pasada que llevamos, ya tenemos la experiencia de que mi clase es ir realizando trabajos y trabajos acumulativos para que vaya sumando nota, ¿verdad? Y mientras más trabajo hacemos, pues es mucho mejor porque nos facilita pasar la clase de una manera eh, mejor, ¿verdad? En el sentido de que la nota es mucho más alta. Entonces, si a alguno le cuesta tener la disciplina de ir haciendo tareas, va a tener un problema, ¿verdad? En el caso de que la gran mayoría de acumulativos yo lo hago a través de tareas y ejercicios que deben ir a completar ustedes por su cuenta. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.